La Junta de Ampliación de Estudios aprobó una pensión en 1912 para estudiar en la Universidad de Marburgo, sugerida por Ortega y Gasset para María de Maeztu, que fue alumna de Paul Natorp, precursor de la pedagogía social. Y también fue alumna de Nikolai Hartmann, cuya tesis doctoral supervisaron Paul Natorp y Hermann Cohen. La pedagogía social surge por los cambios que se producen en el tránsito de una sociedad tradicionalista absolutista hacia una sociedad industrial capitalista. Su objetivo es aportar a los individuos las herramientas para que sepan vivir en sociedad. María de Maeztu, tras estudiar en la Escuela Normal de Magisterio, obtuvo una plaza de maestra en 1900. En 1902 pidió el traslado a Bilbao y enseñó en la escuela de la calle Las Cortes para familias marginales y marginadas. Allí enseñó nuevos métodos pedagógicos basados en el aprendizaje activo, sin memorizar, y sustituyendo las medidas correctivas y disciplinarias por pautas de convivencia más flexibles, siguiendo los postulados de la institución libre de enseñanza. De su paga de maestra destinaba cada mes una cantidad para comprar piezas de tela para confeccionar blusas y delantales, y jabón, que regalaba a las criaturas cuyos padres alegaban pobreza para justificar su desaseo. Fue tan respetada que durante las horas de clase, las casas de lenocinio cercanas suspendían su actividad para no incomodarla en su labor docente. Tras obtener el título de bachiller en 1907, fue pensionada por la Junta de Ampliación de Estudios por sus conocimientos de idiomas y formó parte de la comisión para el certamen pedagógico en Londres y luego visitó Suiza, Italia y Bruselas. En 1909 se matriculó como alumna no oficial en la Universidad de Salamanca durante 2 cursos. Al volver de Alemania en 1913, ingresó en el Centro de Estudios Históricos, siendo discípula de Ortega y Gasset. En 1915 se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid. Ese año se le encomendó la organización y dirección de la Residencia de Señoritas, centro destinado a fomentar la enseñanza universitaria para mujeres. Se utilizaron las instalaciones en la calle Fortuny, que habían dejado libres la residencia de estudiantes masculina tras su traslado a los altos del hipódromo. A la residencia podía acceder cualquier muchacha mayor de 17 años que preparase su ingreso en la Escuela Superior de Magisterio, donde se preparaba al profesorado de las escuelas normales y los inspectores de la enseñanza primaria, la escuela hogar, o que se estuviera ampliando su formación científica privadamente. Maeztu impartía clases de pedagogía y filosofía. Una de estas jóvenes fue Carmen Castilla, que entre 1918 y 1920 dio clases en el Instituto Escuela. Fundado por la Junta de Ampliación de Estudios en 1918 como centro oficial de segunda enseñanza y dirigido también por María de Maeztu, siendo un centro de ensayo pedagógico para el profesorado donde se preparaban planes de estudio y métodos de educación que luego se implantarían por toda España. En 1917, Eulalia La Presta, para preparar unas oposiciones, se instaló en la Residencia de Señoritas, colaborando en la organización del centro hasta 1936. La Presta se convirtió como secretaria en la mano derecha de María de Maeztu. El centro fue clausurado debido a la guerra civil, transformándose en hospital, enfermería y orfanato. Pasada la guerra, en 1942 se creó el Colegio Mayor de Santa Teresa de Jesús, bajo el patrocinio de la sección femenina de Falange Española de las Jons, con La Presta como secretaria, y que consiguió mantener el archivo de ambos centros denominado Legado Eulalia La Presta.
La esposa de Menéndez Pidal, María Goyri, fue la segunda estudiante oficial de Filosofía y Letras de la Universidad Española tras Matilde Padrós, licenciándose en 1896. Tras doctorarse en 1909, dio clases de lengua española en la Residencia de Señoritas y en el Instituto Escuela de 1916 a 1920. También fueron profesoras del instituto la filósofa y ensayista María Zambrano o Dolores Franco, que estudió Filosofía y Letras con Ortega y Gasset, y es la esposa de Julián Marías y hermana del cineasta Jesús Franco. María de Maeztu fundó en 1926 el Liceum Club Femenino, lugar de encuentro para una élite sociocultural femenina que promovía el desarrollo educativo, cultural y profesional de las mujeres. Se fundó siguiendo el ejemplo del Lyceum de Londres, creado por la artista Constance Smedley en 1904. El Lyceum Club era aconfesional y apolítico, y la admisión estaba restringido a mujeres que tuvieran un título académico o hubieran realizado trabajos literarios, artísticos o científicos. Su presidente fue María de Maeztu y tuvo en la vicepresidencia a la abogada Victoria Kent e Isabel Oyarzábal, que se convirtió en 1937 en la primera mujer embajadora, asignada en Suecia. En la secretaría estuvo Zenobia Camprubí, esposa de Juan Ramón Jiménez. La presidencia honorífica la ostentaban la reina Victoria Eugenia y la duquesa de Alba, María del Rosario de Silva y Gurtubay. La primera sede del Lyceum Club fue la Casa de las Siete Chimeneas, una construcción del siglo XVI. El ministro de Carlos III, marqués de Esquilache, residió en ella y fue saqueada durante el motín de 1766. Tras el asesinato de los marqueses de Urquijo en la década de 1980, fue sede del Banco Urquijo, que se dedicaba a la inversión industrial y participó en la creación de empresas como la Unión Explosivos Río Tinto. Ante el hecho notorio de la invasión en España de corrientes poderosas de un feminismo exótico, el cardenal arzobispo de Toledo, Vitoriano Guisasola, impulsó la creación de Acción Católica de la Mujer, que buscaba la politización de las mujeres católicas, sobre todo tras la creación en 1918 de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, fundada por la periodista y enfermera Consuelo González Ramos y la empresaria María Espinosa Díaz, directora general y presidente representante de la empresa de máquinas de escribir Jost. La mecanografía abría un horizonte laboral nuevo. De esta asociación surgiría en 1921 Juventud Universitaria Femenina, fundada por Clara Campoamor y María de Maeztu. La primera Asamblea de Acción Católica de la Mujer tuvo lugar en 1920 y su tema central fue el sufragio femenino, apareciendo 3 posiciones. La defendida por la escritora Emilia Pardo Bazán y la historiadora María Cristina de Arteaga, hija de los duques del Infantado, era que la mujer fuera electora y elegible. La sindicalista católica María de Echarri, fundadora de los sindicatos femeninos obreros, defendía que la mujer fuera electora pero no elegible. La tercera posición, la no concesión del voto a la mujer, fue defendida por la pedagoga Carmen Cuesta. El 8 de marzo de 1924, la dictadura militar de Miguel Primo de Rivera, en el Estatuto Municipal, otorgó el voto administrativo a la mujer. En un Real Decreto de 12 de abril de ese año, se otorgó el voto político para mujeres solteras y viudas y las casadas no sujetas a la patria potestad, autoridad marital ni tutela. El 23 de octubre de 1924, María de Echarri fue elegida concejal del Ayuntamiento de Madrid. En 1925, la inspectora de enseñanza primaria, Josefina Olóriz, lo fue del de San Sebastián. Un año después, la articulista y conferenciante María López de Sagredo
fue elegida regidora del Ayuntamiento de Barcelona. Finalizada la dictadura militar, y debido a que la Constitución de 1876 estaba suspendida, por Real Decreto Ley de 12 de septiembre de 1927, el general Primo de Rivera fundó la Asamblea Nacional Consultiva para redactar un anteproyecto de legislación general y completa. El Consejo de Ministros designó como parlamentarias a 15 mujeres, pero 2 de ellas renunciaron al puesto. La abogada Carmen Cuesta, que había sido colaboradora del padre Poveda y desde 1914 fue directora de la residencia universitaria femenina vinculada a la institución teresiana, junto a las concejalas citadas y la dirigente de Acción Católica de la Mujer, Teresa Luzzati, prima hermana de José María Gil Robles, eran la representación de Acción Católica. La escritora Blanca de los Ríos, la abogada Clara Frías Cañizares o las pedagogas Micaela Díaz Rabaneda, la krausista Natividad Domínguez Atalaya, profesora de comercio vinculada a la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, que fue fundada en 1870 por Fernando de Castro y Pajares para ofrecer a mujeres de clase media acceso a enseñanzas académicas y científicas, o la discípula de Ortega, María de Maeztu, directora de las residencias de señoritas, el Instituto Escuela y el Liceum Club. También estuvo la marquesa viuda de la Rambla, Concepción Loring, que el 23 de noviembre de 1927 fue la primera mujer que tomó la palabra en el Congreso de los Diputados. En su intervención defendió que la enseñanza de la religión fuera obligatoria en el bachillerato. Primo de Rivera destaca el momento histórico de la iniciación de las mujeres en la política española, con reproches al excesivo celo de ciertos sectores sociales demasiado conservadores y tradicionalistas. María de Maeztu, que comenzó a identificarse con Santa Teresa de Jesús, de la que decía que hoy fundaría escuelas, hospitales y universidades, proponía aunar feminidad y feminismo, aunque pensaba que la suprema función femenina era la crianza y educación de los hijos.